Cátedra Médica este lunes de catedráticos hablando sobre costo de la canasta familiar, alimentación y salud. ¿Cómo enlazar estos tres aspectos? Pues hoy en el desarrollo del programa usted irá entendiéndolo. Ya en el primer bloque, pues escuchamos al doctor Jimmy Barranco, al doctor José Selig, y nos toca entonces ahora escuchar la opinión. Una cátedra dio el doctor Barranco en un par de minutos. Rápido ahí. Tiene que aclararme qué son las calorías, porque lo dijo tan rápido y la gente ya me está diciendo que diga qué son las calorías. Adelante, economista Richard Medina, muy joven, buenos días. Muy buenos días, para mí, como dije, es un placer. Yo empezaría diciendo que, desde el punto de vista de economía, uno puede enfocar de dos grandes áreas lo que es la nutrición. Primero, desde el punto de vista del consumo de los hogares. República Dominicana es un país con una dieta muy, evidentemente, caribeña, en el sentido de que el cereal o el staple food que nosotros consumimos, el arroz, ocupa un 2% del gasto que tenemos como país. Consumimos mucho azúcar, 0.5% del gasto lo ocupamos en azúcar. Imagínense usted que en una familia típica, si se gastan 10,000 pesos al mes en comida, al menos se estaría consumiendo 50 pesos de azúcar. Es de los más grandes o de los más ponderados dentro de esa canasta básica, y 200 pesos de arroz. Eso es para después incluir todo lo que es alquiler de vivienda, pago de electricidad, pago de gas, pago de gasolina. Entonces, son de los componentes más pesados que hay. Y evidentemente que esos componentes, si no hay un adecuado seguimiento con ejercicio, con balance de otros alimentos más nutritivos, puede generar una situación de sobrepeso, que es lo que está viendo hoy. Recuerdo que durante la pandemia, cuando se cierra el país, se cierra la economía, pasó algo que uno, desde el punto de vista de políticas públicas, y este es el segundo aspecto que quiero resaltar, no conocía, o por lo menos yo no lo conocía, y es que el gobierno, vía el seguro de SENASA, ¿no? el subsidiado y el contributivo, tiene un récord médico de las mayores enfermedades de cada dominicano que usa ese seguro. Y eso era una data que estaba ahí y que no se usaba nunca con fines de políticas públicas. Durante la pandemia nos vimos obligados a utilizarlo, porque no sé si ustedes recuerdan que con Quédate en Casa a los beneficiarios se les sube a 5,000 pesos y se aumentó el número de beneficiarios hasta más de 1.200.000 hogares. A esos 5,000 pesos que se le daba a cada hogar, también le agregaron 2.500 pesos para aquellos casos donde la cabeza de familia identificada en el censo del CIUBEN, por el índice, lo que se llama índice de calidad de vida, cuando la cabeza de familia tenía hipertensión, VIH-Sida, tuberculosis y alguna enfermedad que fuera... No se incluyó diabetes. Diabetes creo que no. Okay. Pero era la mayoría de personas con inmunodepresión, que cuando le daba el COVID podían tener un problema serio, sí. ¿No? Se le iba a agravar el cuadro clínico. Entonces, a esa gente se le dieron 2.500 pesos adicionales para un tema de mayor protección, de comprar mascarilla, alcohol, etcétera. Y concomitante a eso, se le estaba dando su medicamento siempre. Y como ustedes saben, también se le llevaba la comida a la casa. Entonces, yo creo que ese es un primer ensayo. Yo por lo menos no conocía hasta antes de eso. Evidentemente no soy médico, no trabajo en el área de salud, por lo tanto no sé si eso se había utilizado antes, pero era la primera vez que yo veía que masivamente se utilizaron esas informaciones para tú focalizar la ayuda social, y en esos momentos de pandemia más todavía, focalizar la ayuda social e impactar de manera importante una gran cantidad de hogares. Segundo, desde el punto de vista de políticas públicas, creo que así como hay una epidemia aquí de accidentes de tránsito, con lo que eso conlleva en gasto de salud, también la hay de enfermedades prevenibles. Y esas enfermedades prevenibles pienso que vienen una gran parte por problemas asociados con el sobrepeso. Problemas cardíacos, hipertensión y diabetes. ¿Qué impacto tiene? Eso no lo tengo medido, no te quiero hablar un número que no manejo. Sí. Pero debe ser un gasto importante. Y ahí lo que uno podría ver es qué está haciendo el gobierno para tratar de mitigar eso. Y el gobierno está haciendo dos cosas. Primero, desde el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, ellos están lanzando unos programas para reducir el consumo de azúcar en los juguitos, en las leches, que los niños reciben dentro del plan de alimentación escolar, tanto en desayuno, meriendas y el almuerzo.
para la jornada escolar extendida. Ese programa, Richard Medina, economista, ¿tú eres de qué universidad? Yo soy el director de la carrera de Economía de INTEC. Tú eres de INTEC, tú eres intesiano. Sí. Aquí estamos invadidos. Seri, nos invadieron. No pueden. Nos invadieron los intesianos. Pero yo tengo inversiones en INTEC. Sí, también. Estamos fuñidos. INTEC es uno de los grandes centros de formación. Oye, el rector de INTEC y yo somos muy buenos amigos. Sí. O sea, Julio. Saluda a don Julio Sánchez. Y ahí también tenemos a Pedro Luis Castellano. Cuando Julio no era el conocido que ahora, éramos conocidos nosotros. Ya ustedes se conocían. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista... brillante. Desde el punto de vista de el impacto que tiene el costo de esa canasta que tú pones en el centro de tu casa, y lo hacemos de una manera figurada. Te pone una canasta y te dice, bueno, ahí está lo que se va a comer en esta casa, o lo que se come, y lo que las personas perciben. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo puedes tú plantear esos ingresos frente a lo que se requiere? No sé si me entiendes. Sí, la canasta básica promedio en República Dominicana son 45.800 pesos. No te entendí, Richard, y tú eres muy inteligente. ¿Qué es lo que significa eso? Que para usted consumir todos los bienes que usted debería consumir como hogar, le costaría en un mes 45.800 pesos. Eso es para una familia de 3.2 miembros. Eso dice el Banco Central. El Banco Central. Ahora que bien, es el que tiene los datos claro, reales de la realidad. Así mismo. Ahora bien, esa es una canasta para todos los hogares dominicanos promedio. Ahí están los hogares de más ingresos y los hogares de menos ingresos. ¿Y lo de 10 gente? Bueno, hay que multiplicarlo por 3 aproximadamente para porque ahí hay un tema, Celi, doctor Jimmy Barranco. En los países como los nuestros, de renta media, de renta baja, que vamos aspirando a ver si llegamos en algún momento de la historia a ser desarrollados, a renta alta, mientras más pobre, más muchachos hay. Más gente que no es tan malo del todo, y eso pudiera ser motivo de otra... Eso es cierto. ¿Entiendes? Pero es un tema serio. El círculo de la pobreza, cómo se hace más grueso en la medida en que gente con menos tiene más boca que demanda. Bueno, porque ellos también lo ven que son dos brazos para el futuro. Esa es su seguridad social. No entendí nada. Es decir, amplíame. es una boca hoy. Una garantía. Pero dentro de unos años son dos brazos para trabajar, y es la garantía de mi seguridad social. Y decían en México, profesor, ¿qué decían, por ejemplo, los mexicanos? Hay una novela interesantísima, Agua como para chocolate. Una de las hijas de esa familia era la que cuidaba. La menor no se podía casar. Oiga, ¿cómo era el tema? Estamos hablando de 50 años, el criterio que existía, la más pequeña no se debía casar porque tenía que cuidar a los padres. Entonces, es una sociología que está en nuestras culturas latinoamericanas. Entonces, evidentemente, para concluir la idea, Medina, esos ingresos de 42,000 pesos que tú necesitas para alimentarte, ¿cómo se ven desafiados en la realidad nuestra? Bueno, decía que es el promedio. Para los hogares de menor ingreso, anda por los 25.400 pesos. Eso viene por una composición de fuentes de ingreso. Tu salario, muchos de esos hogares son monoparentales. O sea, y donde es una sola persona, ¿verdad? Claro, es una sola persona, y donde son de 2 padres o de 2 adultos, es quizá 1 y medio, porque la madre típicamente trabaja medio tiempo. O no trabaja. La otra parte es por remesa. Hay un grupo de personas que reciben remesa de manera constante de algún familiar en Estados Unidos que le ayuda a manejarse. Y un tercero es todo aquello que es subsidios sociales, que ahora el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo incluye dentro de lo que es el cálculo para saber quién es pobre y quién no es pobre. Y ahí, de manera muy específica, se incluye todo lo que es el sistema de alimentación escolar, de desayuno, almuerzo y meriendas, que recibe un niño cuando está en jornada escolar extendida, o nada más desayuno y merienda cuando está en el sistema de tandas vespertina
o matutino. O sea, que hay un impacto en esa acción, claro. Esa política, pues es una política social esta. Claro, es una política social que evidentemente ayuda al componente educativo, porque un niño, sobre todo los primeros años de vida, que no se nutre bien, pues entonces un niño que no va a aprender tanto, como muestran los estudios, como aquel que sí se nutre bien. Así es. Bueno, señores, hoy estamos... Esa es la técnica que hacía Temístocles Montaz para medir la pobreza, así la reducían. Yo te doy el dinero, pero yo sigo siendo frágil. Claro. Pero ya dejo de ser pobre. Propaganda, chicos. Exacto. Bueno. Sí, pero eso fue ahora que se impuso. No, Temístocles así lo calculaba. Lo están calculando ahora. El cambio de metodología pasó hace 2 años con el MEPID. Sí, no cambia, pero y es incluyendo esos subsidios. Pero también lo hacía cuando Temístocles Montaz. Okay. Ya, él es enemigo de Temístocles. Bueno, señores, hoy estamos hablando de costo de la canasta familiar, el concepto de alimentación y salud. Y contamos con el doctor José Celi, epidemiólogo, investigador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También ha sido durante toda su vida profesional un asesor, empleado del Ministerio de Salud Pública y evidentemente un salubrista que nosotros respetamos mucho. El doctor Jimmy Barranco, profesor de bioquímica, de nutrición, y en el día de hoy, hablando de estos temas, también contamos con Richard Medina. Nuestro teléfono 809-682-9850, 809-682-9850. Doctor Jimmy Barranco, usted mencionaba en su exposición inicial el tema de las calorías. Y a mí me gustaría que pudiéramos abundar un poquito más ahí. Y también hablar de, partiendo de lo que dice Richard Medina, del tema del costo de la canasta familiar, nutrirse adecuadamente requiere más inversión económica. O sea, una familia que no cuenta con los ingresos suficientes, ¿puede nutrirse bien? Ahí le dejo esas 2 preguntitas. Sí, son caramelitos, doctor. Sí. Amaury decía que le definiera a la gente qué es caloría. Bueno, la única manera de definir caloría es la unidad de medida, así contemos de distancia, metro, en centímetro. La caloría no es más que la cantidad de calor o de energía que yo necesito para aumentar 1 kilogramo de agua, 1 litro de agua, aumentarlo de 15.5 grados Celsius a 16.5 grados Celsius. O sea, para ponerle un grado, para aumentarle 1 grado, por ejemplo. 1 grado de temperatura. Sí. Exactamente. Así es ese alimento que yo como se traduce en la energía que necesito para moverme, para digerir, para absorber, para metabolizar, para pensar, para razonar, para amar y para existir. O sea, para eso necesito, porque sin energía, sin calorías, así como un vehículo no puede moverse sin gasolina, sin o cualquier el tren otro no funciona sin carbón, o no funcionaba sin carbón, ¿verdad? Así necesitamos alimentarnos, pero las calorías vienen de los carbohidratos y vienen de las grasas. Pero el organismo, eventualmente, si yo como solamente proteínas, por ejemplo, cuando yo como una parrillada, que es proteína y un poco de verdura, pero más carne que otra cosa, el organismo es sabio. Entonces destruye esa proteína que yo ingerí para hacer glucosa y preservar la vida del órgano tuyo, del cerebro, porque es el rey. Si el rey falló, ahí acaba todo. Entonces, la otra parte que me preguntabas sobre si... ¿Se puede nutrir bien una familia de...? Indudablemente que no. O sea, yo creo que no se puede nutrir bien una familia pobre. La vida está muy costosa. O sea, los alimentos van subiendo notablemente. Entonces, tenemos 2 elementos que determinan una buena alimentación. Número 1, la parte de la educación, y segundo, tenemos el acceso económico, naturalmente. Y vamos a hablar, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Necesitamos seguridad alimentaria, no es más que todos los ciudadanos de cualquier edad, cualquier sexo, cualquier condición social tenga acceso a alimentos de buena calidad, alimentos nutritivos que favorezcan el desarrollo humano. Eso es lo que es una calidad. Entonces, si yo tengo poco dinero, si gano poco, mis ingresos se reducen, entonces yo en vez de comprar pescado, atún, salmón, sardina, voy a comprar ¿qué? Voy a comprar tal vez que esto es lo que más barato esté. Y entonces con educación me enseña a mí a elegir los alimentos de acuerdo a su valor nutricional. Pero el dominicano, la mayoría de la gente común, no elige los alimentos de acuerdo
al valor nutricional, sino al sabor, al aspecto y de acuerdo a lo que a la capacidad que pueda comer. Claro. Y en los supermercados son sabios. Colocan a principio, a la entrada del supermercado, aquellos alimentos ultraprocesados, aquellos alimentos que quieren vender y ponen las ofertas cerca de los alimentos. Entonces, si tú quieres comer bien, consumir bien, adquirir bien el alimento, 1, ves con una lista al supermercado. 2, no vaya con hambre, no te salga la lista. 3, no vaya con niños y evita las chucherías. Y así hace que el peso dominicano te rinda más. Yo hablo del valor nutricional del peso dominicano. Y cuando hablo de ese concepto, valor nutricional del peso dominicano, es cuántos nutrientes, cuántas calorías, cantidad de proteínas, vitaminas, carbohidratos yo puedo obtener con ese peso dominicano. Si me suben los costos, el peso mío va a tener menos valor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, no me rinde el peso, vamos a ver qué invento. ¿Qué invento? A ver si voy a comprar en vez del mercado, en vez del colmado, que naturalmente el pobre compra en el colmado, está más caro. Más caro, exactamente. En vez de ahí, déjame ir mejor al mercado. Tratar de comprar al inicio de la cadena alimentaria, cerca de los productores. Déjame ir a Inespre para tratar de que me rinda más el presupuesto, porque yo no solamente necesito dinero para comer, para alimentarme, necesito dinero para estudiar, para coger el concho. Para coger el concho, para los servicios primarios, electricidad, luz, y ahora sobre todo que todo el mundo tiene celular. Hay que invertir dinero en eso. Para salud necesito dinero. Así es. Richard, ¿por qué razón el comprar en la pulpería, como decían en mi campo, o en el colmado, es más caro que hacerlo en el supermercado? Más que nada por un tema de márgenes. Los colmados tienden a tener mayores márgenes de beneficio que un supermercado. ¿Pero por qué? Por la forma que operan. No se pagan impuestos, pero tú también tienes un precio igual o superior que el supermercado. El margen ahí se te aumenta porque tú estás cobrando la parte de impuestos. Y segundo, por un elemento vinculado con la forma en que tú compras. Tú normalmente no compras en los volúmenes que compra un supermercado. Por lo tanto, el precio que puede tener un supermercado, un suplidor, siempre va a ser más barato que el precio que va a tener un colmado. La mayoría de los dominicanos compran en colmados por un tema de cercanía. También aquí hay un programa social que es el vinculado con la tarjeta Supérate, lo que antes era Prosol y Progresando, que está vinculado con la red de abastecimiento solidario, que es a través de colmados y almacenes de abastecimiento de minoristas que hay en los barrios. Entonces yo creo que esa política pública sería bueno verla, es una ayuda al colmadero evidentemente, una ayuda también a la sociedad, a los usuarios, los beneficiarios del programa, que le queda más cerca al colmadero. No tienen que pagar el pasaje, pero muchas veces terminan lo que se ahorran en pasaje. Pero tampoco no pueden ir día a día al supermercado. Claro. Son personas que viven del día a día. Esa gente no pueden decir, yo voy a hacer la compra hoy, no, porque hoy no me alcanza. Exacto. Entonces ese es el problema. Es más política social que política pública. Política, ¿qué diferencia hay entre la política pública social? Son aquellas supuestamente decisiones que el Estado hace, o el gobierno realmente, porque él es el ejecutivo, que significan un bienestar colectivo, claro, desde su enfoque de clase social. Sí. Y entonces eso regularmente, pues hay gente que tiene menor acceso o que no accesa o hasta que no se beneficia. Y entonces yo implemento otra serie de intervenciones para corregir esas distorsiones que son las políticas sociales. En nuestro país la política pública principal es transferir beneficios públicos al sector privado, a las élites privadas y sobre todo fomentar y estimular y proteger su inversión. Si usted lo dijera, que el pueblo lo entendiera, entonces tuviera un paquete de gente atrás, porque es así. Es así. Entonces, es así, pero usted lo dice tan No, es que realmente lo voy a decir más sencillo. La política pública nuestra principal es beneficiar a las élites económicas y sobre todo a las élites financieras. Y eso trae consigo pues una desigualdad enorme y el Estado sale a cubrir esa deficiencia con políticas sociales que más bien resultan ser políticas de legitimidad, para que tú no te revoltees. Así mismo es. Señores, hoy estamos conversando de canasta familiar, aunque a usted no le parezca familiar, alimentación y salud.
desde el punto de vista de la necesidad, doctor Jimmy Barranco, porque usted aquí es el chivo que más mía. Estamos hablando aquí de nutrición, estamos hablando de nutrición, estamos hablando, a Richard hay que tenerlo en la mira, porque nosotros nos auxiliamos mucho. Richard, usted se fuñó, pues nosotros vamos a estar... Mordió el anzuelo. Nosotros lo vamos a estar llamando de manera permanente por teléfono, porque economía y salud van de la mano. Aquí no sé cómo no se ha hecho un ejercicio. Yo cuando estuve en el NEI área andaba detrás de un economista, pero como aguja para ver si lo podía contratar, la economía en salud y ver entonces los análisis de costo. Entonces no encontré, parece porque no busqué bien. Entonces, no te iba a ayudar mucho porque ellos tienen imagen más macro. No crea. ¿Puedo hacerte un comentario? Adelante. El INTEC en su carrera de economía tiene una concentración en políticas públicas y una de las materias que tenemos es precisamente economía de la salud. Un economista experto en temas de economía de la salud, en cuentas de salud y en todos estos problemas vinculados con longevidad de la población, con baja tasa de natalidad y también con sobrepeso. Es decir, que estamos tratando de que nuestros economistas tengan esa formación más social. Vamos armando un programa con relación a eso, economía en salud. Apúntalo por ahí. Por supuesto. Doctor Jimmy Barranco, el tema de la calidad de los alimentos tiene una multiplicidad, es variopinta, porque por ejemplo nosotros tenemos acá la industrialización, 8.000 millones de seres humanos y contando, Celi. 8.000 millones de seres humanos en el mundo y contando, todos los días, aumentando la cantidad. Entonces se necesita pues tener alimentos, pero cada vez menos alimentos con condiciones demostradas que son efectivas, que son saludables. La industrialización, o sea, la industria de los alimentos es un monstruo con todos los tentáculos del mundo. Entonces, ¿cuál es estrategia debe tener este tipo de país donde aquí hay ñame, como usted ha dicho, aquí hay batata, aquí hay yuca, aquí hay plátano, aquí hay guineo verde, maduro también? ¿Qué estrategias se deben crear para alimentarnos adecuadamente? Y esa es una, y la otra es el plato que en términos general se recomienda, la composición de un plato de comida. Bueno, la estrategia, como ya hemos señalado, la estrategia para que el pueblo tenga acceso a una alimentación nutritiva y saludable, decía que está la parte educativa y segundo el poder adquisitivo. Entonces hay que tratar de que se siembre más en el campo, que hayan huertos en el hogar. En un tiempo se estaba desarrollando los cultivos hidropónicos, donde se enseñaba, a través de la UAS, enseñaban a las personas en su hogar a cómo sembrar verduras y así le tendría un costo más accesible. Otras estrategias que se pueden hacer es clubes sociales y también para que puedan aprovechar los alimentos. Naturalmente que hay que pensar en la actividad física, centros deportivos donde la gente tenga un estilo de vida saludable. El platillo dominicano, antes de hablar del platillo dominicano, que no se vaya a olvidar, Celia hablaba hace un rato al principio de la obesidad y la diabetes. Entonces quiero destacar que creo que nosotros tenemos 13% de la población con diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Ya diabetes como tal. Sí, que diabetes como tal. Sí. Y tal vez como en promedio con un 25% tiene la combinación prediabetes y diabetes. Hay un 12% retando ahí. Exactamente. Y por otro lado, eso se debe, yo creo que los dominicanos eligen padecer de diabetes. ¿Por qué? Porque si tengo una mala alimentación, si tengo un estilo de vida donde no hago actividad física, si tengo una noche que duermo poco, menos de 7 horas o más de 9 horas, son factores que generan una situación de estrés, como bien decía Cele. Entonces ese estrés hace que las células del páncreas que producen insulina lleguen a fundirse. Entonces viene la obesidad. ¿Qué pasa con la obesidad? Que al tejido adiposo, al tejido graso, la insulina se encarga de entrar el azúcar para que se metabolice. Pero si tengo mucha grasa, le va a ser más dificultoso
a la insulina trabajar. Y entonces cuando someto mi organismo a un estrés continuo, ingiriendo muchas grasas, sobre todo ingiriendo muchos carbohidratos, muchos alimentos refinados, voy a presionar más el páncreas y pronto se me va a agotar la reserva de insulina. Y por otro lado, si no hago actividad física, la actividad física ayuda a que la insulina trabaje menos, a requerir menos insulina y ayuda a mantener un nivel adecuado de glicemia. En cuanto al platillo que me preguntaban, el platillo dominicano, todos conocemos el plato de la alimentación. El plato de alimentación es la mitad del plato, un plato mediano, debe corresponder a frutas y vegetales. Frutas y vegetales que me dan vitaminas, que me dan minerales, que me dan fibras, que me dan sustancias antioxidantes, que me ayudan a mantener salud y previenen la obesidad porque yo me lleno con las frutas y verduras. Y luego vamos a hacer una cuarta parte, debe corresponder a los alimentos que dan proteína. Aquí está el huevo, queso, pescado, atún, y por los carbohidratos deben constituir una cuarta parte. Pero nosotros no nos alimentamos así. Nosotros tenemos la mayor cantidad, es harina, es víveres, es plátano, y queda como resultado que todo excedente de carbohidratos, el organismo no es tonto, lo va a convertir en grasa. Y esa grasa, un lugar estratégico de almacenarse es en el abdomen. Esa grasa abdominal va a emigrar hacia el páncreas y entonces va a estimular mayor secreción de insulina y estoy dando como resultado que aumente el riesgo de desarrollar diabetes. Una cosa, Jimmy, que a mí me interesa aclarar. Nosotros normalmente acusamos a la persona de su enfermedad y le decimos que es por tu estilo de vida. Hay que diferenciar lo que es estilo de vida de lo que es el modo de vida. El estilo de vida son cuando yo tengo opciones, es decir, yo puedo elegir, pero la mayoría de nuestras personas no pueden elegir, sobre todo por la carga económica. No hay elección, lo dijiste al principio. Sí. La gente en lugar de comprar atún tiene que ir a comer otra cosa. Pollo. Entonces, ese no le puedo acusar porque no tiene opciones. Sí. La situación inclusive del movimiento, de la actividad, también va a depender de dónde yo me sitúe en la sociedad. Es decir, qué actividad yo desempeño para poder realizar eso. Y por lo tanto, el modo de vida son aquellas cosas de mi vida sobre la cual yo no tengo control o tengo poco control. Yo no puedo decidir qué actividad hacer porque yo tengo un trabajo, tengo una carga, y dependerá de eso. Entonces, claro, la diferencia está en eso. Mientras el modo de vida es un accionar del gobierno, o sea, el gobierno debe gestionar la mejoría de los modos de vida de las personas. Y ese es el gran apoyo que puede tener. Y claro, el estilo de vida sí se maneja individual. Yo tengo que conversar contigo y plantearte qué opciones tú tienes y por qué si de esta opción, mira, tú tienes esta, ¿por qué no coges aquella? Y eso sí se resuelve a nivel individual y debería estar incluido dentro de los planes de la seguridad social, porque a quien le conviene, si es que administrar el riesgo y no el pago, a las ARS. Le convendría trabajar ese tema. Inclusive no tiene que recibir cápita por eso, porque ese es el mecanismo para ahorrar cápita. Entonces yo creo que eso hay que diferenciarlo. No voy a hacer que yo empiece a trabajar temas de modo de vida a nivel individual que la gente, como le dicen, no te estreses tanto. Oye, pero si mi trabajo me obliga a estar estresado, ¿qué voy a hacer? Me obliga a Entonces, si yo cambio de ámbito, las soluciones son pésimas. Fuma, pero ¿por qué fuma la gente? Tienes que aprender una serie de cosas para diferenciar un modo de vida y de estilo de vida. Bueno, es momento de que hagamos una pausa a esta conversación. Este panel está súper interesante, así que les motivamos a que sigan en sintonía porque venimos con más información luego de esta pausa.